nos unimos ¿para qué? Para tratar de analizar este país y ver cómo, lo decíamos cuando sucedió justamente esto, ¿no? Se baja un poquito la espuma. ¿Cómo se puede bajar un poquito la espuma después de lo que acabamos de ver, de lo que acaba de decir Julio Bárbaro, de lo que han tuiteado tus integrantes del mismo partido? ¿Se puede o no se puede? Primero, tenés que respetar los principios constitucionales de la división de poderes. Sí. Julio relataba que creo que a nosotros como oposición nos pasó, pero creo que la sociedad lo observó y ustedes como medios también. Ocurre esto, donde me había comprometido que venía el mismo día, recién lo recordábamos. Sí. Creo lo podemos comprar, por redes salgo rápidamente, hago un comunicado del bloque del PRO, principal bloque de la oposición. ¿Lo tenemos a eso, Gonza? ¿Sí? Mientras lo estás contando vamos a ir buscándolo, porque también quiero y después habla el presidente. referirme a lo que ustedes hicieron. Y después habla el presidente. Cuando habla el presidente tiene que hablar del odio, es el otro. El odio es la oposición, el odio es la justicia, el odio es los medios. O sea, pierde la oportunidad. O sea, cuando la tiene picando en el área, la patea a la tribuna. A partir de eso rompe, contesta Patricia. Pero Patricia, antes no había Si querés te digo, el acto, el hecho. Inteligentemente Patricia, ¿te puedo decir algo? Creo que inteligentemente Patricia espera que hable él porque sabía que algo iba a hacer. Porque no puede perder esa oportunidad de ver donde él saca o quiere sacar alguna ventaja. Pero, perdón, a ver. Pero yo lo que digo ¿Pero Bullrich estuvo bien en no haber repudiado el hecho, esperando lo que iba a decir el presidente? A ver, el partido lo repudió, el bloque lo repudió, personalmente lo repudiamos. O sea, el partido, cuando repudia el partido nacional, la presidenta es Patricia Vos sos un Bullrich. tipo muy inteligente. Sí. Y me estás levantando la barrera del peaje para ir por la colectora. No. Vos hablás de partido, ¿sí? Sí. La presidenta del partido Es ella. Es ella. Sí. Ella repudia. Tuitearon todos, repudiaron todos menos ella. Bueno, a ver. En todo caso. No, digo, pero si en todo caso. Y te pregunto qué te parece Si en todo eso, caso, ¿no? ella dice, voy a esperar que hable Alberto. Voy a esperar que ella diga, voy a esperar que hable Alberto. Ahí lo analizamos, porque me parece que está bueno poder. Pero vamos a suponer, digo. De a poco saber cómo. Está bien, pero ahora parece que la ley de la mordaza la quiere hacer Patricia. No, dice eso. A ver, el presidente tiene un rol institucional. Y cuando habla y tiene la oportunidad de llamar a los argentinos a la paz social, lo que hace es decir, esto es culpa del odio, el odio lo generan los medios, los periodistas, la justicia y la oposición. A ver, hasta ahí el presidente está jugando con fuego. En vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa y decreta un feriado para movilizar militantes mañana. Sí. ¿Qué es lo que dice Convierte un acto de violencia individual en una jugada política lamentable. Pero antes de esto lo podés aplaudir. Pero digo, después del presidente, cuando ves esto... Yo lo entiendo. Pero antes de esto, ¿no se salteó un paso? Pero lo hicimos todo, no importa si ella esperó. Es una resolución de Patricia. Patricia dice, yo voy a esperar lo que dice el presidente, porque seguramente, tal vez, yo no soy intérprete de Patricia, si no pero invitan a ella, del partido. y si no la invitan y ella contesta por ella. Pero yo te digo lo que interpreto, que esperó al presidente para ver lo que iba a decir y tener una conclusión. Y la verdad que el presidente lo que dijo y la contestación a lo que dice el presidente de Patricia está correcta. Podemos estar de acuerdo o no con esta interpretación, con la postura de Patricia Bullrich en este tuit, pero vuelvo y repregunto. ¿No se salteó un paso? Más allá de esto y de lo que dijo el presidente, no debería, te lo pregunto, pero en definitiva, ¿no debería haber, como hicieron todos ustedes, haber repudiado el hecho? Pero perdón, en definitiva, ese es el coso. ¿No es mucho más grave que un presidente de la nación reparta culpas a la oposición? Eso es un análisis que podemos hacer después de repudiar o no el hecho, ¿no? Dato mata relato. El presidente con comunicado del bloque, tuit de Mauricio Macri, tuit de María Eugenia Vidal, tuit del presidente del bloque, tuit de Horacio Rodríguez Larreta, de toda la oposición salió a culpar a la oposición. Esto es el presidente que tenemos hoy. O el mismo presidente que días antes le dice al fiscal Luciani, ojo que no se vas a suicidar como Nisman. Es el mismo presidente que tiene a cargo de la INADI alguien que es discriminadora serial, como Donda, a la cual le pedimos la renuncia. Y que empieza a pensar qué ley sacar para que sea mordaza, para el control. Al igual que las dictaduras de Venezuela y de Nicaragua
primero salieron con el efecto mordaza para la prensa, lo que terminó cerrando los diarios y los medios independientes, persiguiendo a los periodistas. Cuando esos periodistas empezaron a utilizar blog o redes, sacaron la segunda ley, que fue el control de las redes. Entonces, la verdad que yo no voy a vivir en Argentina así. ¿Crees que puede tener riesgo la Argentina llegar a eso? Sin duda. ¿Por qué? Porque lo están anunciando, porque lo están diciendo. El anuncio puede ser... Te lo anunció Maduro. No solamente ellos, lo anuncia Maduro, es que se le recomienda que saquen esta ley. No hay ley contra el odio, no, es imposible. Digo, lo decían ustedes, lo dijo Julio. No hay una ley que diga no odies. Con esta ley no vas a odiar. Si por ley se solucionarían las cosas, mañana hacemos la ley contra la inseguridad, no roban más, el pasado mañana hacemos la ley contra el odio, nadie odia más, hacemos la ley por el amor y todos viven, todos se enamoran. Digo, no es por ley. Ese odio del que hablas, ¿existe de los dos lados o es que existe de uno solo? Yo no tengo odio, yo tengo adversarios políticos. Yo no tengo odio. Mi odio es contra el narcotraficante, con los que generan pobreza, con los que violan. Mi odio es a ellos. Yo no le tengo odio a un adversario. Yo compito electoralmente, creo que yo voy por la positiva, yo no soy de los que cree cuando peor mejor. Pero sí advierto que las pérdidas de libertades en la Argentina son muy graves. Entonces, si este gobierno avanza con esto, va a tener en mí alguien que va a defender la libertad. Y de cualquiera. Si vos me criticás, no me importa, porque la Argentina tiene remedio para esto. Hoy me preguntaba y me dice, no, en Alemania. En Alemania la pastilla no la está tomando nadie para ese remedio, para esa cura, ¿no? A ver, ¿de qué a ver, lo digo por mí. Yo soy presidente del bloque. ¿Me podés traer algo que pueda ser un discurso del odio? Soy presidente del bloque del PRO. Pueden buscar, a ver cuál es lo que era el odio. El odio es decir, querés ver muerto a alguien, querés fusilarlo en la Plaza de Mayo, que traigan a la hija de 5 años que vamos a probar las taser. Pero de un lado y del otro, pero lo que estoy diciendo, que haga un puntito ahí, ¿sí? De un lado y del otro se han llevado acciones adelante, no digo de parte de ustedes, pero por ahí la potencia de la palabra o la potencia de la discusión de un lado y del otro ha llevado a que gente, por ejemplo, haya colgado bolsas mortuorias en una reja, del otro lado también la cara tachada de Macri con un tiro en la frente. Vamos por parte. Repudio, porque no tiene nada que ver con nosotros, ni con nuestra forma de pensar, lo que llevaron a bolsa mortuoria con nombres y agrupaciones. Por eso vuelvo a preguntar. Pero no tiene nada que ver con nosotros. Digamos, está buenísimo que lo aclares. No, y no tiene nada que ver con nosotros. Está buenísimo que lo aclares. Repudio. Pero digo, ¿crees, sacando estos dos hechos que te acabo de nombrar, tanto de un lado como del otro, sí. Y tienen los dos, para mí, el mismo repudio. Es que yo no, el mismo repudio. ¿Sabes qué pasa? Vos estás discutiendo, o me estás planteando algo. Yo no creo en el odio. Pero tampoco creo que si hay odio en una sociedad, se termina con una ley. Se termina con más libertad, respetando la Constitución, respetando a los procesos judiciales. Mayán es el presidente del bloque del Senado. Dicen, quieren paz social, paren con la causa de vialidad. Digo, a ver, ¿en qué país del mundo el presidente del bloque, del oficialismo, le dice, si la justicia para, hay paz social? Eso es extorsión mafiosa. ¿En Tengo qué lugar? Un título ahí, extorsión mafiosa. Ponelo si querés en el graph. Tengo una imagen para que veamos juntos. A ver si la ponemos, por favor, Gonza, que es bueno, la imagen que hemos visto todos, ¿no? El revólver, la pistola, puesta a 10 centímetros de la cabeza de la vicepresidenta. Horrible. ¿Qué hubiera pasado? Horrible. Yo no quiero, ¿no? Si esto sucedía con Macri, con vos, horrible. Con Larreta, con Vidal, ¿de qué manera creen ustedes que hubieran actuado? Tuvimos hechos de esto. A ver, no una pistola, dos autos. No, pero de este tamaño, digo. No, por eso digo, porque un intento de magnicidio. Bueno, por eso digo, ¿sabes? Yo tuve 2 autos que me explotaron en la puerta de mi despacho en La Plata. Fue un problema de que no estaba por hora, o se prendió, fue un polvorín. Sí. A Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal en Mar del Plata la tuvimos acá en el medio de una turba que la estaban agrediendo. Pero esto es grave para cualquiera. Bueno, Vidal terminó viviendo en un destacamento. Pero lo que digo es, esto es grave para cualquiera. ¿Qué habríamos hecho? Habríamos convocado a la oposición, habríamos entendido que era un día muy duro para el país y que esto se salía con más democracia, con diálogo, sin entender que esto tenía que ver, porque, digo, a ver,
el loco suelto o no suelto en la justicia y Determinar la confío, justicia, sí. confío plenamente y creo que ponerse a disposición en todo lo que se pueda colaborar, no como dijo Alberto que le dio indicaciones a la jueza, ¿no? Como apareció, le indiqué a la jueza, no lo puede indicar a nadie, ¿no? No tendría ni que haber llamado, salvo para ponerse a disposición el Ejecutivo para lo que necesita. Los elementos o los recursos para lo que necesite la justicia Digo, investigar. porque hay diferencias, ¿eh? La custodia del teléfono de José López la tuvo mi ministerio a cargo y ahí está lo que estaba en el teléfono de José López. Pero parece que el de varios se borra cuando hay causas problemáticas con algunas fuerzas. No digo, hay ¿De diferencias. varios o este específicamente? No, hay otro caso, en el caso que hubo el ex secretario de la doctora Fernández Kirchner que apareció muerto, tuvo el mismo problema, y el de Alberto Nisman tuvo el mismo problema. ¿Y este? Decir que Yo digo, problema. hay un problema en la custodia de los teléfonos que no son tan complicadas, pero que aparecen con sobreabierto y demás. Bien. Yo confío muchísimo tanto en Rívolo como en la doctora Capuchetti en que lleven la cosa. Y todos nosotros tenemos que estar a disposición de la justicia para colaborar, preservar la investigación, porque todos queremos saber la verdad de lo que pasó. Todos, absolutamente todos. Abro el juego a la mesa, chicos. Carlitos, Ale. Sí, Cristian, lo escuchaba atentamente. Digo, lo que no se nota es ningún tipo de autocrítica en este clima de crispación que se viene elevando. El diputado Francisco Sánchez pidió pena de muerte para que No estoy de acuerdo. Kirchner, digamos. No estoy de acuerdo, se dice Sabral. Por eso, pero digo que viene, digamos, porque se preguntaba si hay de parte del PRO algún tipo de incitación. Hubo este pedido de pena de muerte, y desde el gobierno dicen, hay una escalada dentro de la oposición para ver quién es más duro, de tener el discurso Eso más es una- duro. ¿No hay algún tipo de autocrítica de lo que se está haciendo para llegar a esta situación dentro de la oposición? Es muy difícil que, a ver, el clima, porque digo, acá hay una cosa, en una situación difícil por lo que pasó, el kirchnerismo lo que hace es utilizar políticamente, y ahora lo que quiere es una ley mordaza llamada la ley del odio, ¿no? Entonces, eso termina con un comité, como en Venezuela, donde va a evaluar este programa a ver el odio que generan los que estamos acá. Bueno, en Alemania hay No, multas de Alemania- 50 millones de euros. No, pero vamos por parte. Alemania tiene que ver con los nazis. Sí, bueno, Y no acá, solo. y acá habla de los nazis y te censuran, pero digo, no comparemos eso porque si no, es faltar al respeto a nuestra propia historia. Nadie acá, si uno se pone a hacer apología de la dictadura, dura 2 minutos el programa. Tiene que ver con el nazismo y lo que ha sufrido Alemania después de 2 guerras mundiales. No podemos compararnos la libertad y el respeto que hay entre el oficialismo y la oposición en Alemania, más allá que pueda haber cementación, y la ley alemana, con lo que nosotros vamos a la ley de Venezuela, Nicaragua, Cuba, no vamos a la ley alemana. No tenemos el problema de los nazis en nuestra historia. Tenemos que empezar a saber, ¿no? Según la Real Academia Española, cómo definir cada una de las palabras y hasta dónde llega. Si la crítica es odio, depende qué crítica se transforma en odio o no, pero me parece que estamos en un escalón como para empezar a discutir otro tipo de cuestiones. Porque en el medio... ¿Vos crees que con todas las leyes que existen, y acá hay un experto, porque Julio Bárbaro, aparte de la historia, fue titular del CONFER. El CONFER regula todas estas cosas, ya está por ley. Bueno, O sea, por eso yo le preguntaba a Julio, ¿no podemos empezar un poco con la ley de la cordura sin llegar a que se vote en el Congreso? Yo te puedo decir una cosa. Un poco de altura moral de cada uno de nosotros, que somos responsables de esto. Vos fíjate ustedes esto. los políticos, nosotros los periodistas, los canales, la sociedad. Pero yo te digo una cosa. Vamos a ver. Hoy tenés la libertad, que vos podés estar mirando este programa, Sí. que tiene una forma editorial. Podés mirar otro canal que tiene otra y podés mirar otra que tiene otra. Tenés la libertad de mirarlo. Está Y vos clarísimo. podés cambiar. Entonces, si alguien te genera odio, hoy cambiá de canal y podés mirar A24, C5N, La Nación Más o TN. Totalmente. Chau. Mejor que mires a 24. Lo tengo a Julio Bárbaro porque habló del CONFER. ¿Cómo se manejaba ahí la cuestión? ¿O cómo se maneja? A ver, dale, vos que estuviste ahí. Yo tenía una discusión con Néstor porque había una ley, que había un decreto del gobierno anterior, de Duhalde, de darle una radio a cada intendente. Y yo decía, y lo dije siempre, los medios del poder no sirven para nada. ¿Cómo los medios del poder Claro, los no sirven medios, para vos le nada? das una radio al intendente, acomoda a su pariente y terminamos con 800 empleados. Sí. Y Ah, no los le medios escucha ni de el loro. dueños del poder. O sea, ok, sí. el oficialismo no necesita micrófono, lo que necesita es testimonio.
Ahora, pero dentro del Eso para Confer, mí es Julio, clave, en serio, porque es el debate donde la verdadera libertad se impone. Si vos te vas a Uruguay, Mujica y Sanguinetti no necesitan medios oficiales. Esa sociedad está estructurada y organizada sobre una idea de libertad. Pero esa idea de libertad, comparto lo que decís, pero esa idea de libertad no tiene de alguna manera que estar custodiada, voy a usar esta palabra, ¿no? Custodiada para que no cualquiera puede decir cualquier cosa, porque, insisto, la potencia de la palabra, según quien la diga, cómo se diga, dónde se diga, pues vos podés cambiar de canal, pero una vez, hasta que te diste cuenta de que querías cambiar de canal, eso entró, ¿sí? Entonces digo, no debería estar, como hace el Confer, regular para que no cualquiera diga cualquier cosa, porque si no, Pero es peligroso, se transforma en peligroso. Primero que, lo puede decir Julio, eso ya está regulado. Pero segundo es, mira, en definitiva, en los sistemas democráticos y de absoluta libertad, vos, o por lo menos yo, he decidido hace mucho tiempo que prefiero el ruido de los periodistas al silencio de las dictaduras. Y yo prefiero la libertad, prefiero inclusive, porque he sido agredido muchas veces con periodistas, he escuchado mentiras. La verdad que prefiero eso, tenés el derecho a defenderte, está el Confer, pero tenés acciones penales, tenés, digamos, para defenderte, tenés derecho a réplica. Sí. Entonces, yo todavía, la verdad, no todavía, prefiero eso como sistema de vida, como sistema de crecimiento, y creo que la maduración que va a tener la democracia en la Argentina va a ser, porque somos todavía, lamentablemente, aunque han pasado 40 años el año que viene, somos una democracia todavía muy joven. Totalmente. Ahora, pero no tenemos que ser responsables pero lo que no de lo que podemos- cada uno dice. pero eso, ¿no? pero lo que no tenemos que tomar... Con total y absoluta libertad, pero con responsabilidad. Por eso, pero eso es otra cosa. La responsabilidad, pero no lo puedes sacar por ley. Es una voluntad, como decía Julio, es la voluntad de cada uno. Ahora, siempre en los procesos, los que tienen mayor responsabilidad son quienes les toca gobernar. Bien. Mirá cómo te gobierna esta pregunta, Sí, Camilo. quería hacer una breve reflexión. Digamos, para mí es mucho más peligroso una persona tomando la bandina en cámara que agrediendo verbalmente a otra. Pero de las palabras siempre después se termina pasando a la acción. Cristian, Julio, se lo digo a los dos. Pero mi pregunta para vos, Cristian, No, era esta. siempre no, perdón, siempre no. Después de la violencia, no. te queda otra más que la física. Después de la violencia verbal no te queda otra Pero, más que la física. digamos, en la vida vos discutís siempre y no llegás a la violencia. La violencia está limitada a la demencia del violento. No viene de la palabra, viene de la demencia del ¿No hay personaje. una construcción de sentido muchas veces? ¿Cómo? Una construcción de sentido en un discurso. Cuando hay un discurso que empieza a ser dominante. Una construcción del sentido. Sí, pero el sentido no es la violencia. La violencia, nosotros tuvimos violencia cuando había gente que había asimilado la violencia, cuando decía, el poder está en la boca del fusil. Eso sí es violencia, es ideológica. Nosotros hoy tenemos una concepción cultural de estar en contra de la violencia. El discurso siempre, desde la pareja a los amigos, siempre el discurso transita agresividad. Pero eso, el feminismo es el demente, no es el matrimonio el que lleva al feminismo. Pero No, está bien, pero déjeme por favor terminar esta idea. Porque, Digo, no al feminismo, al femicidio, digo, al feminismo es otra cosa, sí. bueno, hoy, digamos, Juntos por el Cambio pide la renuncia de Victoria El día de Donda ayer. porque las arman, los cargan los Macri, los Bullrich, los Milei, las Granata y los López Murphy. Lo que quiero decir con esto, después de este dicho, no hay mucho más para decir. Y la pregunta era, en esta época donde vamos camino al 2023, donde todos utilizan cualquier hecho para convertirlo en una oportunidad electoral. Palomas, halcones. Pero ¿Cómo? en este caso, y vos lo sabés, vos, es la titular del INADI. Está bien, pero lo pongo como ejemplo. O sea, Pero no, bueno, pero por eso no estoy hablando. Pero No me, ponía- no me hablaba lo Ale dice recién de la construcción. no me lo dice el concejal de La Matanza. mismo porque Mayán pidiendo que se deje- estoy de pero lo que acuerdo. digo es, hay que, la degradación del sistema democrático e institucional tiene que ver con estas cosas. Sí. Lo que dice un presidente, lo que dice un presidente del Senado, lo que dice una titular del INADI, Sí, claro. no es lo mismo que lo diga cualquiera. Entonces, igualamos eso a lo que dice alguien que está haciendo una nota acá a la esquina, y no es lo mismo.
no es la misma responsabilidad. O sea, yo Está no bien, puedo... pero- a alguien se le ocurrió... Yo estoy de acuerdo con cuando- vos. cuando En ese te- punto estoy de acuerdo, por eso lo traje a Por eso, colación. lo que digo- Pero Ale recién planteaba también el tema este de la construcción de, yo lo pongo como una construcción de relato. Digamos, lo plantea siempre Gonzalito acá. Nosotros estamos en el medio mirándola de un lado para el otro y un tema tan grave como este no se lo puede manejar a ver cómo saco un rédito político si me pongo en halcón, en contra, en paloma y veo... todo el arco político está tomando este tema que para mí es, desde mi vida, desde mi punto de vista periodístico, es el más grave que me tocó vivir, lo vivimos en vivo acá, y veo que todo el arco político se posiciona a ver cómo me paro mejor para mi gente, como Milei, el PRO, el kirchnerismo. Perdón, hay tres visiones. La conspirativa, digamos, o le echás la culpa a la oposición o le... Digo, la El central 80% es- de la gente está en eso hoy, Julio. Nosotros tenemos que plantear, la mía es la demencia de un personaje aislado que no tiene relación ni con la oposición ni con el gobierno. Bueno, ni es pero- la conspiración ni es la oposición. Entonces, eso es lo... Porque además hay una cosa importante. ¿Por qué elijo esta? Porque es la única que pacifica. Las otras dos me llevan a la guerra. Sí. No tengo justificación y voy a la guerra. Tengo que elegir esta porque es la que me corresponde para que el país siga funcionando. Yo puedo decir Sí. una cosa, pero digo para mí, porque son carriles todos separados. Primero, ¿cuál fue la respuesta institucional como miembro del PRO y como bloque? Uno, comunicado de prensa. En la sesión dijimos, saquemos el odio de la resolución. ¿Sí? Dijimos, hagamos una foto, no hagamos una sesión con discurso porque alguien va a decir algo y que fue lo que pasó. Claro. ¿Sí? Entonces nosotros dijimos, si lo vamos a votar adelante y va a haber discurso después, cosa que es irracional, ¿no? Primero discutimos, después votamos, no votamos y después discutimos. Digo, pero el kirchnerismo quiso eso en la Cámara, nosotros dijimos, no hay ningún problema, pues nosotros vamos a votar esta resolución. Nos quedamos, dije, yo pedí la palabra y dije, adelanto el voto positivo de la bancada del PRO y creo que el objetivo que era repudiar, repudiar lo que había pasado, solidarizarse con la presidenta con la vicepresidenta y su familia, pedir el esclarecimiento a la justicia y solicitar la paz social, estaba y nosotros lo apoyamos. Después de eso, quedarse fue para ver lo que pasó. Un escenario en una legislatura, en una Cámara de Diputados, donde lo que tendría que haber hecho, levantado la mano, cantado el himno y decir lo que repudiamos. Y se acababa. Los discursos distorsionaban. Entonces, eso fue el primer tema. Segundo, no somos todos los mismos. Por eso no se nos ocurrió la ley del odio cuando decía Bonafidi que había que matarlo a Macri. O cuando tiraron 14 toneladas de piedra. O cuando ridiculizaban con el gato. O cuando estaba el club del coso del helicóptero. Sí, o probar Lo la dijimos. Geyser. A ver, acá hay odio, vamos a sacar la ley. No, porque la ley del odio tiene otra cosa que es amordazar a los medios de comunicación. Digo, y en todos los lugares, en el mundo, donde estas leyes fueron y salieron, empiezan con los medios independientes, con los periodistas independientes, con las redes sociales, con la persecución. Entonces, no la quiero. Quiero libertad. Quiero que nos equivoquemos libertad. Un dato que para mí es grave, cuando te obligan a decir 30.000 desaparecidos. Yo digo 10.000 y pienso que son 10.000. ¿Qué voy a ser condenado por esto? ¿Esto es demencial o no? La condena viene después de última o de primera, ¿no? Por parte de la sociedad. Pero respetemos el derecho con datos, o con argumentos a que uno pueda decir lo que quiere decir. Se entiende, ¿no? O sea, nadie tiene que amordazarse por saber o pensar que puede provocar en el otro lado. Sí, ser responsable, porque quizá esa falsedad ideológica, de datos, de presiones, por intereses, impacte de determinada manera negativa, por supuesto, en el resto de la sociedad. La última es pregunta. cierto lo que vos decís, pero uno tiene que confiar que en el profesionalismo del periodismo, en el 80-90%, Y en el- habrá y- un y 10%. en el de- no, pero me refiero al de Digo, ustedes también, al no, de no, la eso. sociedad también. Entrevistador y es entrevistado, así. tener la capacidad de repreguntar, de que se puedan expresar. Me refiero a todo, no solamente al arco del periodismo, sino también al político y al de la sociedad también, por supuesto, ¿no? Que también tiene que ser responsable, Yo a mí porque de las que me redes co- sociales permiten A decir mí desde que me un corrías en montón la de calle cosas. siempre te puse la cara. Total, absolutamente, sí. Y hace más de 20, No digamos los años. 20 años. Gracias por venir. No, Gracias muchas por gracias, venir. me sentí muy Bueno, cómodo. nos